Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias a Dios por este hermoso privilegio que nos concede de compartir su palabra. Saludamos a los hermanos y a los amigos que nos sintonizan por estos medios. Estamos transmitiendo a través de nuestra página de Facebook, Camino al Cielo, predicando la sana doctrina. También nos puede encontrar en YouTube con mi nombre, Alex Osegueda, predicador. Y en este día vamos a estar compartiendo la palabra del Señor con el tema la victoria del cristiano. Y para eso vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el libro de Corintios, capítulo 15, Primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 50 al 57. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Dice así a la letra: Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. A Dios sea la gloria. Adoramos y bendecimos su nombre. Gloria a Dios. Oramos para empezar la predicación de esta poderosa palabra. Amantísimo Padre que estás en gloria, vengo delante de ti en esta hora, Dios mío, para hablar de tu palabra, Señor. No venimos a hablar de ningún hombre, Señor. Venimos a hablar de ti, que eres el Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, el que tiene el control de todos aquellos que van a escuchar este mensaje, Padre. Yo te presento, Dios mío, a los hermanos y a los amigos que nos sintonizan por estos medios. Señor, mira, Señor, tú conoces la necesidad. Yo no sé lo que el pueblo necesita, pero tú sí lo sabes, Padre. Tú conoces, Señor, el que está falto, Señor, de conocimiento, Dios mío. Yo te ruego que esta palabra, Señor, llegue al corazón de los oyentes y haga el efecto que tú quieres que tú hagas en ellos, Dios mío. Yo te ruego, Padre, te presento a todos aquellos amigos, Señor, que todavía no te han conocido, Padre, y que este mensaje los haga recapacitar, Señor, meditar, Señor, qué va a ser de ellos cuando partan de este mundo, Padre de la gloria, y que ellos conozcan, Dios mío, que en ti, Señor, nosotros que creemos en ti, tenemos la victoria, Señor amado. Gracias te damos, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. La victoria del cristiano. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Sabemos que para obtener una victoria, primeramente hay que entablar una batalla. Para obtener una victoria hay que entrar en guerra, hay que entrar en conflicto, hay que pelear una batalla. Gloria al Señor para siempre. Pero en esta ocasión no vamos a estar hablando de batallas literales,
como los ejércitos cuando se encuentran un ejército con otro, gloria a Dios, y el que gana es el que obtiene la victoria, es el que lleva la recompensa. Pero en esta hora vamos a estar hablando de la victoria del cristiano, y nosotros sabemos que esta victoria es espiritual, porque la palabra del Señor es espiritual. Dios es espíritu. Dice la Biblia que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y tales adoradores dice que Él busca para que le adoren. Sabemos nosotros como cristianos, hablo a los hermanos que conocen la palabra del Señor, sabemos que en esta carrera del evangelio, nosotros los cristianos enfrentamos situaciones, tenemos batalla a diario, momento a momento. Cuando nosotros menos lo pensamos, se nos llega una situación y entramos en conflicto, entramos en batalla con en el mundo espiritual. Como les decía, la guerra del cristiano no es literal, sino una guerra espiritual, porque nosotros le servimos a un Dios que es espíritu, y el reino de los cielos es espiritual. Entonces vamos a estar hablando de las batallas del cristiano. Como les dije, el cristiano, momento a momento, segundo a segundo, nos estamos enfrentando a las huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes, como dice el libro de Efesios capítulo 6. El cristiano enfrenta diferentes batallas. El enemigo se propone acabar con el cristiano. El enemigo, que es Satanás, el diablo, quiere que los cristianos desistan de caminar en este camino angosto, como el cual estuvimos predicando el mensaje anterior, y estuvimos hablando del camino angosto. Y nosotros sabemos que en el camino angosto hablamos de los sufrimientos, hablamos de las situaciones, de las necesidades, de los conflictos que el cristiano va a padecer por causa de la palabra del Señor. Porque el que no conoce a Cristo no tiene luchas espirituales. El que no conoce a Cristo tiene luchas, pero sus luchas son diferentes. Aunque existe el mundo espiritual, pero ellos no lo entienden porque no han conocido cómo el enemigo de las almas trabaja en este mundo. Nosotros hablamos de esto porque la palabra del Señor nos habla de todas estas situaciones que el cristiano va a pasar y va a padecer por causa del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta hora vamos a estar hablando de varias victorias, pero al final vamos a estar hablando de una victoria final, la última y la definitiva victoria que el cristiano va a tener cuando se llegue el determinado momento. Vamos a estar hablando de esa situación. Y leíamos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 50 al 57. Leíamos, me llamaba la atención esta lectura, porque aquí nos habla, aleluya, gloria al Señor, la lucha que nosotros tenemos. Dice, mire, versículo 50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros sabemos que este cuerpo terrenal en el cual vivimos ahora es carnal, es literal. Gloria a Dios. Acordémonos que la Biblia misma nos dice que el ser humano es tripartito: espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo, que es literal, el cual podemos ver, y se ha dicho en
determinadas ocasiones que este cuerpo literal es el depósito en el cual el alma y el espíritu manifiestan sus emociones. El alma es el centro donde se manifiestan los sentimientos y las emociones del ser humano. Es allí por eso cuando el alma está triste, el cuerpo se pone triste. Miren las facciones en el rostro de una persona que tiene un problema. Su rostro no va a estar alegre. ¿Por qué? Porque tiene un problema. Dentro, en el alma, hay un sufrimiento, hay una preocupación y el cuerpo manifiesta lo que hay dentro. Es por eso que nosotros no podemos, hay veces, engañar a nadie. Podemos tratar de disimular una situación, un problema, una dificultad, pero verdaderamente la gente que nos ve y ve nuestras acciones, ve nuestras facciones en nuestro rostro, se van a dar cuenta de que hay un problema dentro del ser humano. Y es por eso que hay veces no podemos esconder las situaciones. Bueno, decíamos que el hombre es tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Y cuando se habla de corrupción, se habla de este cuerpo, porque acordémonos que este cuerpo nos tira siempre a que practiquemos el pecado. El enemigo de las almas se aprovecha de la debilidad del ser humano para incitarlo, para provocarlo, para hacerlo, guiarlo al mal, porque al diablo lo único que le interesa es que usted y yo, amigo o hermano, estemos lejos de la presencia de Dios. Ya dijimos que lo único que separa al hombre de Dios es el pecado. Y es el enemigo el que se aprovecha de nuestra naturaleza pecaminosa para hacernos pecar y hacer que perdamos y que desistamos de esta carrera y que quedemos postrados a medio camino. Miren lo que dice. Dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y para eso vamos a estar leyendo, ya que estamos leyendo esta parte, cómo es que el apóstol Pablo en el libro de Corintios nos dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. ¿Por qué? Acordémonos lo que la Biblia dice. Vamos a estarlo leyendo y después lo vamos a repetir si es necesario. Dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 27. Dice hacia la letra, dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Gloria a Dios. O sea que es necesario que para que nosotros que en nosotros se cumpla esta palabra, va a haber que dejar este cuerpo corporal, este cuerpo literal. Vamos a tener que dejarlo en determinado momento. No sabemos cuándo, ni cómo, ni de qué forma. El único que lo sabe es Dios, porque Dios es el que tiene el control del ser humano. Él conoce el día en que nosotros nacimos y el día también en que vamos a partir de esta tierra. Y entonces, cuando se llegue ese momento, entonces va a ser la verdadera sorpresa que cada uno de los seres humanos se va a llegar cuando lleguen a esa línea, la línea que separa la vida de la muerte. Estamos hablando de la muerte terrenal. Anteriormente hablábamos de lo que es la muerte espiritual y la muerte terrenal, y explicábamos que la muerte terrenal es el dejar de existir en este mundo. Este cuerpo, dice la Biblia, como le dijo Dios a Abraham,
Con el sudor de tu frente vas a ganar el alimento. Y polvo eres, y al polvo vas a volver. Esa fue una sentencia, pero en esa sentencia estaba la primera, que era alejamiento de Dios. Por haber pecado, nuestro padre Abraham fue echado de delante de la presencia de Dios. Y eso quiere decir, alejado de Dios, alejado de la presencia de Dios, el hombre está muerto espiritualmente, como lo hablamos. Pero va a haber un día en que se va a llegar, como dice, que este cuerpo va a fallecer. Y vamos a ver qué es lo que nos dice. Dice que la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios. O sea que para que nosotros este versículo nos habla a nosotros los cristianos. O sea que para que nosotros heredemos el reino de Dios, porque son los únicos que van a heredar el reino de Dios, aquellos que creen en nuestro Señor Jesucristo y que vamos a estar con Él cuando partamos de este mundo. Esa es la línea que vamos a cruzar. Vamos a cruzar la línea de entre la vida y la muerte. Y en ese momento, como dijimos, los que han caminado por el camino angosto, que han pasado, han batallado, han peleado la buena batalla de la fe, van a pasar la línea, a cruzar la línea agarrados de Cristo, y seguiremos agarrados con Cristo, porque eso quiere decir la vida. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. Entonces el apóstol dice que mientras nosotros estemos en este cuerpo, no vamos a poder heredar el reino de Dios. O sea, tenemos una esperanza, sabemos que se va a llegar ese día, pero no sabemos cuándo. Y mientras este cuerpo no fallezca, no vamos a poder cruzar esa línea que es ver la vida eterna. Porque, como dijimos, el que está alejado de Dios, se le llega ese momento de partir de esta tierra, o sea que cruza la línea de vida a muerte. Hablamos del cuerpo literal, muere. Entonces el alma tiene que ser, va a buscar, o sea que va a ser llevada a un determinado lugar. Y cuando se habla de la vida y la muerte, es algo en que todo ser humano tendría que meditar, tendría que ponerse a pensar profundamente qué va a ser de él o de ella cuando partan de esta tierra. Entonces, la gente, como digo, se va a dar cuenta verdaderamente, el ser humano se va a dar cuenta si verdaderamente, como dicen muchos, creer en Dios. Pero muchos creen en Dios a su manera. Muchos creen en Dios haciendo lo que ellos quieren. Hablan lo que ellos quieren. Hacen lo que ellos quieren. Muchas cosas podríamos hablar, como mucha gente dice creer en Dios, pero ignoran a Dios, ignoran su palabra, ignoran sus mandamientos, y ninguno que ignore los mandamientos de Dios puede tener comunión con Él, aún llamándose cristianos, porque siempre vamos a hablar de esto. El tema no es aburrir a los hermanos diciéndoles que es necesario que caminemos con cautela, con cuidado en este mundo como cristianos. La Biblia nos dice que cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor. No podemos, dice el apóstol Pablo, descuidar nuestra salvación. Tenemos que cuidar nuestra salvación porque es algo precioso. Va a ser algo que vamos a cargar por la eternidad si nosotros
estamos agarrados con Cristo, si creemos en nuestro Señor Jesucristo y guardamos sus mandamientos, tenemos una promesa que cuando hayamos obtenido la victoria que es estar con Cristo Jesús, batallar en este mundo contra toda situación, contra todo problema, contra toda prueba, y llegamos hasta el final de la carrera, entonces sí vamos a obtener la verdadera victoria. Esa victoria que Cristo nos ofrece cuando nosotros estemos allá junto con Él en las moradas eternas. Mire, dice el 51, he aquí os digo un misterio. Oiga, no todos dormiremos. Aquí el apóstol Pablo está hablando de la muerte, cuando dice que no todos dormiremos, porque Jesucristo lo dijo, que cuando nosotros partimos de este mundo no morimos. ¿Por qué? Porque estamos junto a la vida, estamos con Cristo, que es la vida. Es por eso que nosotros no morimos, porque acordémonos que morir es estar alejado de Dios, hablando espiritualmente. Y si nosotros estamos agarrados con Cristo aquí en vida, cuando partamos de este mundo seguimos, o sea que atravesamos esa línea que es la muerte literal, pero nuestra alma sigue con vida, porque eso es lo importante. Este cuerpo va a vivir por cierto tiempo. Este cuerpo es limitado. Este cuerpo, por tanto que nosotros nos afanemos en este mundo, no vamos a poder vivir un minuto más de el que Dios haya establecido para nosotros. Nosotros no vamos a poder hacer más allá de donde Dios nos lo permita. Por eso que es necesario que meditemos, amigos que no has conocido a Cristo. Es necesario que medites cuando se llegue ese momento de la muerte literal, en que parta ese cuerpo que se ve con estos ojos literales, fallezca, el alma sale de él. Pero tienes que preguntarte, tienes que meditar profundamente dónde va a ir tu alma, porque tu alma va a ir a donde hayas decidido mediante tenías la vida, mediante vivías o mediante vives en este cuerpo literal en el cual nosotros podemos ver literalmente. Es entonces por lo que hagas en esta vida, es lo que tu alma va a recibir después de la muerte. Si no serviste a Cristo, lamentablemente, cuando cruces esa línea que es la muerte, te vas a llevar la sorpresa. Pero entonces va a ser demasiado tarde para que actúes. Es por eso que se te está hablando. Es por eso que se te está predicando que solo en Cristo hay vida eterna. En que solo con Cristo podemos llegar al cielo. En que solamente a través de Cristo podemos llegar a nuestro Padre Celestial, que es Dios. Jesucristo les dijo a los discípulos: voy a mi Dios, que es su Dios, y a mi Padre, que es vuestro Padre. O sea que el Padre de nuestro Señor Jesucristo viene a ser nuestro Padre, y Jesucristo viene a ser nuestro hermano mayor por la fe. Porque la Biblia dice que por Él somos más que vencedores. Por Cristo obtenemos la victoria. O sea que por eso te estamos hablando, amigo, en esta hora, porque la Biblia dice que mientras hay vida, hay esperanza. Mientras tu cuerpo respira, mientras tú respiras, tienes aliento de vida, todavía hay esperanza. Todavía tú puedes decidir dónde tu alma va a vivir cuando este cuerpo perezca. Y es la promesa. Esa es la promesa de la cual te estamos hablando, que aunque en este mundo tengamos que batallar, tengamos que pelear hasta con el propio enemigo que es Satanás y con sus demonios, déjame decirte que Cristo nos da la victoria, porque nosotros nada podemos hacer. Acordémonos que Satanás tiene poder
Y si Dios le permitiera a Satanás hacer con nosotros lo que él quisiera, ya muchos no existirían en este mundo. ¿Por qué? Ya Satanás se los hubiera llevado. Hubiera quitado les hubiera quitado la vida, así como ha hecho con muchos. Todos aquellos que no han querido recibir a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, que les han hablado 1, 2, 3, 4, 5 veces que Dios los está llamando, que Dios les está dando la oportunidad de que se arrepientan de sus pecados, que vengan a Cristo, que es el único medio para ir al Padre. No quieren entender y muchos no han querido entender. Es por eso que han fallecido y han partido de este mundo sin conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y si esa gente viniera, aunque es imposible, la Biblia dice que nadie puede regresar de la muerte a este mundo. Muchas personas dicen que alguien que se murió se les ha aparecido y les dio un mensaje. Déjeme decirle que Satanás los está engañando, porque el único que puede hacer eso es Satanás. Él toma la imagen de esa persona que murió. Sabemos que los demonios tienen poder para poseer cualquier imagen, cualquier cuerpo que ellos quieran, y engañar al ser humano, haciéndoles creer que esa persona ha regresado de los muertos con un mensaje. Nadie puede regresar de entre los muertos, como le dijo Abraham al rico cuando el rico murió y estaba atormentado en llamas. Y Dios dice a lo alto a Abraham y a Lázaro que estaba en su seno, y le decía: Padre Abraham, manda a Lázaro que moje el dedo en agua y ponga una gota. Una gota es la que pedía el rico. El rico no pedía un vaso de agua. El rico no pedía una cerveza o un vaso de whisky. No, el rico lo que pedía era una gota de agua en su lengua. Él pensaba que esa gota de agua iba a calmar el sufrimiento que él estaba pasando en ese lugar. Muchos dicen que se murió la persona y se acabó todo. Mentira del diablo. Hay una secta religiosa que también cree eso, que cuando se muere el ser humano se acaba todo. Eso es mentira. Dime tú, amigo, cuando un médico agarra un cuerpo de una persona que ha muerto, ¿qué hacen con el cuerpo? Mira, pellízcate tú o hazte una cortada así al rojo vivo con una cosa que corte. Te va a doler. Claro, te va a doler porque ahí está la vida todavía. El alma está todavía en ese cuerpo y es el alma la que siente. Es el alma la que se duele. Es por eso que cuando el alma sale del cuerpo y el médico agarra su bisturí y empieza a cortar aquel cuerpo para experimento o para prepararlo para la sepultura, ese cuerpo ya no siente. Es un cuerpo inerte que no tiene vida. ¿Por qué? Porque ya lo que le daba vida a ese cuerpo, que era el alma, ya no está allí. ¿Dónde fue el alma? Pregúntate, amigo, ¿dónde va a ir tu alma cuando partas de este mundo, cuando mueras? Literalmente, ¿dónde vas a ir? Pregúntate. No hay ningún libro que te pueda dar información acerca del mundo espiritual. Solamente la Biblia, que es la palabra de Dios. Es el único libro que se le ha dejado al ser humano para que conozca lo que va a suceder con el alma cuando salga del cuerpo literal. Podrán haber muchos libros que algunos hombres se han inventado, han creado, han tratado de cambiar la misma Biblia, porque hay sectas religiosas que han cambiado los términos de la misma Biblia para engañar a la gente, haciéndoles creer que muriendo
el cuerpo, se acabó todo. Mentira del diablo. Eso es lo que el diablo quiere que creas, amigo, para que tú no te preocupes por tu alma, para que tú no creas que hay un alma que salvar. ¿De dónde? El rico dice que estaba atormentado en llamas, estaba en el Seol, estaba en el infierno sufriendo, y Lázaro estaba, porque antes el paraíso estaba en la tierra, dentro de la tierra. Dice que estaba el Hades, que es el infierno, abajo, y estaba en la parte de arriba, porque dice que el rico alzó sus ojos y vio que estaba Lázaro en el seno de Abraham. Así se le llamaba antes a ese lugar donde iban los que murieron con la esperanza de que iba a venir un Cristo, un Mesías antes de que Cristo viniera. Los que morían creyendo que iba a venir un Mesías, murieron creyendo que iban a estar con Dios. Y esa esperanza los hizo heredar la vida eterna, aunque Cristo todavía no había venido, no se había llegado el cumplimiento de que Cristo viniera a esta tierra a salvar a la humanidad. Ya aquellos que tenían esa esperanza que iba a venir el Mesías, esos iban a un lugar especial, como a una sala de espera. Eso sí había. Muchos también dicen que antes del infierno hay una sala de espera y lo llaman purgatorio. Mentira del diablo. Otra mentira que el diablo se ha inventado para hacer creer al ser humano que después de muerto todavía tiene esperanza. No, la Biblia dice que mientras hay vida hay esperanza. Moriste, literalmente, se acabó toda esperanza. El rico estaba en el infierno pidiendo una gota de agua para que Lázaro la pusiera en su boca, en su lengua. Y le dijo a Abraham: nadie puede pasar de aquí para allá y de allá para acá. Había una cima, como dije, un precipicio, el cual es cima con S hacia abajo. O sea, había un abismo entre los dos lugares. Nadie podía pasar de donde estaba Abraham para el infierno, ni del infierno para donde estaba Abraham. Porque ese lugar, ¿sabes por qué ya no está en la tierra? Porque la Biblia dice que cuando Jesucristo descendió a las profundidades de la tierra, dice que estuvo 3 días en el corazón de la tierra cuando él descendió, y dice que le predicó a los espíritus encarcelados que en el tiempo de Noé no quisieron escuchar el mensaje de Noé, estaban presos, y muchos aceptaron el rescate, pero otros no quisieron. Entonces dice que Cristo llevó cautiva la cautividad. Entonces dejó de existir el seno de Abraham en la tierra y fue llevado al cielo, al tercer cielo. Porque así como Cristo descendió de las profundidades de la tierra, así también dice que llevó cautiva la cautividad, y todos aquellos que estaban esperando la redención resucitaron y fueron con Cristo y están allá delante de la presencia de Dios, esperando el día de la resurrección, la primera resurrección. Vamos a estar hablando más enseguida de eso. No es el momento de hablar de eso todavía. Estamos hablando de la esperanza que hay, de la victoria del cristiano, que a pesar que vamos a pasar dificultades, vamos a pasar angustias, situaciones, necesidades, dolores, Dios nos da la victoria, porque en Cristo es que nosotros tenemos la victoria. Nosotros nada podemos hacer. Nosotros no tenemos poder para hacer nada, contrarrestar el poder diabólico de Satanás. Solamente es Cristo que nos da el poder para vencer sobre toda hueste de las tinieblas, que lo único que quieren es que nosotros quedemos postrados como quedó el pueblo de Israel postrado en el desierto. Porque la Biblia dice que todo lo que está escrito ha sido escrito para nuestra enseñanza, para que no quedemos postrados como el pueblo de Israel, incrédulo, idólatra, murmurador, vanidoso,
y con todos esos pecados que el ser humano pueda cargar. Murmuradores, idólatras, dice también, quedaron postrados en el desierto. Y eso ha quedado escrito para nuestra enseñanza, para que no quedemos postrados como el pueblo de Israel quedó postrado en el desierto. Dios nos da el poder para que nosotros podamos obtener la victoria en este mundo. Y nosotros sabemos cómo terminó esa situación del rico y Lázaro. Como les decía, nadie puede venir del más allá y traer un mensaje mentiroso diciéndole a las personas que como viven agradan a Dios. Nadie puede venir. Mire, si tuviéramos esa oportunidad de que alguien viniera del más allá a dar mensaje, fuera otra cosa, pero la Biblia está establecido que es necesario que el hombre muera y después de esto el juicio. No hay otra oportunidad. Nadie puede venir después de muerto. Como le dije, lo único que engañan al ser humano para hacerlo es creer que un muerto vino a darles un mensaje. Es mentira del diablo. Eso solo lo hacen los demonios. Agarran la apariencia de la persona para engañar a la gente y mantenerla engañada y que no crean en nuestro Señor Jesucristo. Pero ya la Biblia dice que es necesario, está establecido que el hombre muera una vez, después de esto el juicio. Hay un juicio después de muerto. Así como va a haber recompensa para los hijos de Dios, recompensa de vida eterna, así va a haber un juicio también para todos aquellos que no quieren creer en nuestro Señor Jesucristo. Va a haber un juicio del cual nadie va a poder escapar porque va a ser demasiado tarde. Como yo he dicho, 1 minuto después de la muerte, el ser humano va a saber si verdaderamente servía a Dios o no le servía. Así dice la Biblia. En aquel día se va a saber, dice, el que servía a Dios y el que no servía a Dios. Porque entonces el alma se va a dar cuenta que era demasiado tarde no haber creído. Y sabe una cosa, se habla de la diferencia del que va a vida eterna con Cristo Jesús y del que va al infierno. La Biblia dice que los que vayamos con Cristo a la vida eterna, dice que nuestra mente va a ser renovada. Y tiene sentido. ¿Sabe por qué? Porque si en esta vida pasamos dificultades, pasamos aflicciones, pasamos hambre, pasamos pobreza, pasamos dolor, pasamos aflicciones, cuando muramos, ¿cuál es la promesa? Si hemos pasado aflicción, hemos pasado por el camino angosto, nos hemos esforzado por andar por el camino angosto, hemos padecido por causa del evangelio, pero nos hemos mantenido firmes, no hemos negado a nuestro Señor Jesucristo y hablamos primeramente con nuestras acciones, porque hay veces no tenemos nosotros que hablar, sino con nuestros hechos. Nosotros estamos diciendo que negamos a nuestro Señor Jesucristo. Con nuestras acciones nosotros negamos a nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo hago lo malo, cuando yo peco, le estoy diciendo a nuestro Señor Jesucristo: no me importa lo que tú pienses, no me importa lo que tú digas en tu palabra, yo hago lo que yo quiero y no me interesa. Estás teniendo por inmunda la sangre de Cristo. Estás quebrantando el pacto que hiciste un día con Cristo, aún llamándote cristiano. Haces cosas contrarias a la palabra de Dios. Estás negando a Cristo. Y para todo aquel que niegue a nuestro Señor Jesucristo, cuando muera se va a dar cuenta. Si no fue cristiano, si nunca creyó en nuestro Señor Jesucristo, mucho peor. Mucho peor. Y aquel que conoció, imagínense, como llamamos la Biblia, lo llama el impío. El impío es el que conoce la palabra, pero no la pone en práctica. Solamente conoce, como aquellos que conocen. Se conocen, mire, de memoria la palabra desde Génesis a Apocalipsis, pero no les interesa practicarla. No les interesa ponerla por obra. Esas personas son las que van a tener peor castigo. ¿Sabe por qué? Porque conociendo, sabiendo, dice la Biblia,
sabiendo hacer lo bueno, no lo hicieron, les cuenta como pecado. Y cuando mueran, el castigo va a ser peor. Imagínense que unos van a ser más castigados que otros. Yo no sé el infierno cómo será, pero si el infierno es un lugar de sufrimiento, donde las almas como el rico que se encontraba en ese lugar pidiendo misericordia a Abraham, y como que Abraham podía hacer algo. Mire, si Abraham solamente era un hijo de Dios, alguien que creyó a Dios, que creyó en Dios, pero Abraham no podía hacer nada. Aunque Abraham se atrevió a interceder cuando él vivía en esta tierra, nosotros sabemos cuando Dios iba a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra y sus alrededores. Dice la Biblia que Dios le hizo saber a Abraham lo que iba a hacer. ¿Sabe por qué? Porque era un hombre fiel. Era un hombre que amaba a Dios. Un hombre que le demostró a Dios que lo amaba. Que estuvo dispuesto a dar a su hijo, porque Dios se lo había pedido para probarlo. Y Abraham estuvo dispuesto a ofrecer la vida de su hijo, porque Dios así se lo pedía. Pero Dios lo estaba probando hasta ver dónde Abraham amaba a Dios. Así Dios nos prueba hay veces, hermano, y nos va a poner a prueba hasta dónde nosotros le amamos, porque a veces decimos nosotros que amamos a Dios y con nuestros hechos lo estamos negando. Con nuestros hechos negamos a Dios. Decimos creer en Dios, decimos amar a Dios, pero con nuestros hechos lo negamos. Con nuestra manera de hablar lo negamos. Con nuestra manera de vivir lo negamos. Cuando nosotros le damos prioridad a otras cosas antes que a Dios. Cuando nosotros decidimos hacer cosas que a Dios no le agradan que obedecer su palabra. Nosotros, hermanos y amigos, estamos negando a Dios. Aunque nosotros no le digamos, aunque digamos que amamos a Dios, con nuestros hechos lo estamos negando. A Dios no lo podemos engañar. Abraham se atrevió a interceder por Sodoma y Gomorra. Eso lo encontramos en el libro de Génesis. Mire, así como nosotros los cristianos intercedemos por aquellos que no conocen a Cristo o por los que se han apartado, le pedimos misericordia a Dios, que Dios los rescate, que tenga piedad de ellos, que perdone sus pecados. Pero lamentablemente Dios no puede hacer. Mire, lo único que no puede hacer Dios es hacer la parte que a usted, amigo, le toca, porque ya Dios hizo su parte. Él ya envió a su único hijo a morir en la cruz del Calvario. Él ya demostró su amor por la humanidad, enviando a su hijo a morir por nuestros pecados. Lo único que Él no puede hacer es hacer la parte que a ti y a mí nos toca hacer. Es decisión nuestra, porque Dios no forza a nadie. Es por eso que Dios le dio un libre albedrío al ser humano para que decida voluntariamente si servirle o no servirle. Tú, amigo, que te resiste a servirle a Dios, tú que dices que no necesitas de Dios, Dios te está llamando. Dios te quiere hacer entender que eres un necio. Dices no hay Dios, aún se atreven unos a decir que no hay Dios. Hay unos dicen no necesitar a Dios. Hay unos también dicen agradar a Dios, pero lo desagradan con su manera de vivir. Así nosotros los cristianos, ese es nuestro trabajo, hermano, hablarte la palabra. Primeramente orar por ti y por aquellos que se han apartado del evangelio, para que Dios tenga misericordia de ellos y toque sus corazones. Dios se le revela en sueño, en visión, en revelación, de día o de noche, y que Dios los haga entender que necesitan a Cristo si quieren ser salvos, que no hay otro medio, que el único medio que hay de ir a Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo. Así como Abraham intercedió por el pueblo de Sodoma y Gomorra, así hay un pueblo que está intercediendo por todos aquellos que no creen en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que pasamos batallas, como decimos, pero Dios nos da la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos débiles, pero Él es fuerte.
Él es poderoso para ayudarnos. De Él es la victoria. Nosotros no podemos decir que nosotros lo podemos todo, porque nosotros nada podemos hacer. Pero así como Cristo venció la muerte, así también nosotros venceremos. Y llegaremos a ese momento cuando entreguemos cuentas a Dios, cuando este cuerpo vaya a la sepultura, pero nuestra alma va a dar cuenta delante de Dios. Bienaventurados aquellos que creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Mire, en Génesis 18:23, Abraham intercedió. Dice, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Le dice, mire, Abraham le dice a Dios, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. O sea que, qué hermoso, hermano, porque tenemos a un Dios justo. Él conoce a aquellos que le sirven. Dios los trata con justicia. Dios los ayuda. Dios los suple. Dios les da fuerza y la fortaleza, les da la victoria en los momentos más difíciles. Aun cuando nosotros creemos que esa situación nunca va a pasar, Dios de repente nos da la victoria y podemos respirar libremente y decirle gracias, Señor. Creía que este problema no se iba a acabar. Creía que esta situación no se iba a acabar, pero déjeme decirle, hermano y amigo, que Dios es fiel. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios ha prometido ayudarnos. Dios ha prometido darnos la victoria. Gloria a Dios. Así es que vale la pena, hermanos, servirle a Dios. Y hablábamos de que carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Decía Pablo, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Sí, cuando nosotros los cristianos pasemos esa línea de vida, que este cuerpo literal muera, pero como les dije, nuestra alma sigue con vida. Dice que dormiremos. No moriremos, sino que dormiremos. Así como cuando Jesucristo resucitó a Lázaro, le dijo a los discípulos que no había muerto, sino que dormía, porque él sabía lo que iba a hacer con Lázaro. Lázaro no había muerto para siempre, porque Cristo, acordémonos que Lázaro creía en Cristo. Lázaro era un seguidor de Cristo, pero Jesucristo permitió que muriera. Así se le dijo a los discípulos, que se había tardado para que Lázaro muriera, para que ellos creyeran, viendo cómo él le daba vida a los muertos. Y es por eso que la Biblia dice que nosotros, cuando lleguemos a ese momento, a esa línea divisoria entre la vida y la muerte, dice que no moriremos, sino que dormiremos. Los que estemos, dice, no todos dormiremos. ¿Por qué dice no todos dormiremos? Porque aquí el apóstol Pablo está hablando de otro acontecimiento que vamos a estar hablando más adelante. Dice, seremos transformados. Gloria a Dios. Dice, en un momento, aquí es donde habla el apóstol Pablo del arrebatamiento. Hay dos sucesos que van a pasar. Hay dos acontecimientos que van a pasar, importantes para la vida del cristiano. Nosotros sabemos, como dijo Pablo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Dice, en un momento, en un abrir y un cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, mire, y los muertos en Cristo, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Aquí está hablando de los creyentes en Cristo. Aquí cuando Pablo habla de esos dos acontecimientos, habla del creyente. Habla que si el cristiano muere,
va a dormir, pero va a ser despertado en determinado momento cuando suceda el día del arrebatamiento. Estaremos hablando un poco más de eso enseguida. Cuando el arrebatamiento suceda, aquellos que murieron en Cristo, dice que van a resucitar primero. Mire qué privilegio para todos aquellos que mueren en Cristo. ¿Y por qué hay unos que se ponen tristes cuando van a morir? Mire, no les gusta que se hable de la muerte, les asusta la muerte. ¿Sabe por qué les asusta la muerte? Porque a lo mejor ellos saben que no están preparados para ese día. No están preparados para que el cuerpo, cuando el alma se despegue de ese cuerpo, ellos no están seguros si verdaderamente van a ir con Cristo. Tienen dudas. Es por eso a lo mejor no se quieren morir. O a lo mejor no se quieren morir porque no han entendido la palabra de Dios. Porque todo aquel que ha entendido la palabra de Dios cree que el día en que este cuerpo parte directamente su alma con Dios. Mire qué privilegio. Es por eso, como les dije la última vez, cuando Pablo decía que él prefería estar con Cristo. Cuando él muriera, él sabía que iba con Cristo y que se acababa todo sufrimiento, se acababa todo problema, se acababan las persecuciones para Pablo, se acababan los sufrimientos. Es por eso que él decía que él preferiría morir y estar con Cristo que estar en este mundo. Pero él decía, pero por ustedes, por estarles hablando, por estarles recordando lo que Dios tiene para ustedes, es por eso que yo prefiero estar, pero yo preferiría estar primeramente con Cristo, porque allí se acaba todo problema. Mire, esa es la victoria del cristiano, hermano. Esa es la verdadera cristiana, la verdadera victoria del cristiano. Aunque Dios nos ha dado diferentes victorias en diferentes momentos, cuando hemos pasado diferentes luchas, Dios nos ha sacado adelante y nos ha dado la victoria. Y podemos ver a nuestros enemigos vencidos por el poder de Dios. Convencidos por el poder de Dios. Que no hay nadie que pueda contra los hijos de Dios. Porque tenemos alguien que nos protege. Tenemos alguien que nos guarda. Tenemos a alguien que nos da la victoria. Y ese se llama nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre para siempre. Mire, dice el versículo 53, dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. O sea que cuando muere este cuerpo, lo corruptible se va a ir y nosotros vamos a ser revestidos con un cuerpo incorruptible, resucitado desde los muertos. Así como Cristo resucitó de los muertos con un cuerpo glorificado, así Cristo nos va a dar un cuerpo glorificado para que estemos con Él. Esa es la primera resurrección. Pero dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos con vida seremos transformados. Entonces vamos a estar listos para ver a Dios. Entonces vamos a estar listos para estar con Dios. Cuando seamos resucitados. Es más, nosotros los que morimos, nuestra alma va con Dios. Aunque no tenemos un cuerpo resucitado. Es nuestra alma como espíritu delante de Dios. Pero cuando sea la resurrección de los muertos, cuando Cristo venga por su iglesia, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero con un cuerpo, o sea que fue enterrado con un cuerpo corruptible, pero va a ser resucitado con un cuerpo incorruptible. Esa es la victoria del cristiano que murió en Cristo. Esa es la verdadera victoria. Esa es la verdadera victoria del cristiano. Amigo y hermano, vale la pena servirle a Dios. Y aquellos, dice, que estemos con vida. Si es que el arrebatamiento sucede antes de que usted y yo, hermano, muramos. Dice que después de los muertos resuciten. O sea que, mire qué privilegio para los que han muerto en Cristo. Porque ellos dicen que van a resucitar primero. Luego nosotros los que estemos con vida, en un abrir y cerrar de ojos, este cuerpo corruptible va a ser revestido con un cuerpo incorruptible. Un cuerpo glorificado igual
al de Cristo cuando resucitó de entre los muertos. Mire qué hermoso privilegio, mire qué hermosa victoria que Cristo nos va a dar, hermano. Y dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y dice Dios: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque dice: ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Mas gracias, mire, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué victoria más hermosa, hermano. Qué victoria más preciosa la que Cristo nos va a dar, ya sea que muramos, o sea que cuando Cristo venga por su iglesia en el arrebatamiento, no hayamos muerto y nuestro cuerpo sea transformado. Esa va a ser la verdadera victoria, cuando pasemos de muerte a vida, cuando pasemos directamente a la presencia del Señor. Vale la pena, hermano, vale la pena. Cristo nos dará la victoria. Amigo que no conoce a Cristo, te invito a que acepte a nuestro Señor Jesucristo. Si quieres morar con Cristo por la eternidad, la única manera en que lo puedes hacer es aceptando a Cristo mientras tengas la vida. Cuando mueras no hay nada que hacer, amigo. Creas en lo que creas. Si no crees en nuestro Señor Jesucristo, en vano creíste lo que creíste. Pero gloria a Dios por los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos da la victoria y pasamos de muerte a vida, pasamos a morar por la eternidad con Cristo Jesús, Señor nuestro, el que nos da la victoria a todos aquellos que creemos en Él. Vale la pena, hermano, vale la pena batallar, vale la pena esforzarnos, hermano, esforzarnos para obtener la vida eterna. Terminamos. Vamos a orar por los amigos y aquellos hermanos que se han apartado del Señor. Vamos a hacer una oración para que se reconcilien con el Señor, para que acepten a nuestro Señor Jesucristo, y el día en que partan de esta tierra vayan derechito al reino de los cielos. Porque vamos a estar hablando enseguida de lo que sucede, lo que sucede con aquellos que no crean en Cristo y le llegue la hora de la muerte o venga el arrebatamiento. Vamos a estar hablando a dónde van a ir esto. Vamos a hablar de unos sucesos que suceden después de la muerte o después del arrebatamiento de la iglesia, lo que va a suceder después y a dónde van a estar aquellos que no creen en Cristo y a dónde van a ir también los que creen en nuestro Señor Jesucristo. Amigo, haz conmigo esta oración si quieres aceptar a nuestro Señor Jesucristo, si quieres verdaderamente tener la vida eterna. Si no, lamentablemente no hay vida eterna para que todos aquellos que no crean en nuestro Señor Jesucristo. Aunque tú digas que lo tienes todo, puedes ser la persona más millonaria en este mundo, pero esos millones no te van a servir para comprar la vida eterna. Mira, cuando te entierren en ese ataúd en que te echen, te podrán echar oro y plata, pero eso va a quedar allí en el polvo. Pero tu alma, ¿dónde va a ir? No puedes comprar la salvación, amigo. No puedes comprar la vida eterna, ni aunque tengas bienes en abundancia en este mundo. Aunque te creas la persona más sabia, la más estudiada, el científico más sabio en este mundo, no puedes comprar la vida eterna. Ni con tu sabiduría podrás comprar la vida eterna. La vida eterna solamente se obtiene por Cristo Jesús, Señor nuestro, el que nos da la victoria en este mundo. Así es que haz conmigo esta oración si quieres heredar la vida eterna. Di conmigo: Señor Jesús, aquí estoy delante de tu presencia. Reconozco que moriste por mí en la cruz del Calvario y derramaste su sangre para perdonar mis pecados.
En esta hora yo me acerco a ti y te pido perdón. Perdona mis pecados. Acéptame como tu hijo. Te recibo en mi corazón como mi único y verdadero Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir una vida que te agrade. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias por la vida eterna que me estás ofreciendo, dando en este momento, Señor Jesús. Gracias, Señor. Voy a orar también por los enfermos. Todo aquel hermano que esté pasando alguna enfermedad, que tengan una enfermedad, ya sea terminal o pasajera. Si te han dicho, si el médico te ha dicho que te quedan tantos días o semanas o meses de vida, quiero decirte que Dios también es el dador de la vida. Jesús es el dador de la vida y Él tiene poder para salvar, pero también tiene poder para sanar toda enfermedad. No importa la enfermedad que sea. Haz conmigo esta oración, pídeselo a Dios de todo corazón, no importa la enfermedad que sea, no importa la necesidad, no importa la aflicción que estés pasando, di conmigo: Señor Jesús, yo creo que tú puedes sanarme de la enfermedad que estoy padeciendo. Mira que los médicos me han dicho, Señor, que me quedan días de vida, me quedan semanas o meses. Pero tu palabra dice que tú eres el dueño de la vida. Tú eres el que da la vida y el que tú la quitas. Yo te ruego, Señor, que así como da vida eterna, también me des salud y me sanes de esta enfermedad, Señor, que me tiene angustiado, me tiene preocupado. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, sáname de esta enfermedad, Señor. No importa la enfermedad, amigo, dile al Señor que te sane en esta hora. Dile al Señor que se lleve todo problema, toda angustia, toda situación que pueda estar pasando en esta hora. Dios tiene poder para llevarse el problema. Dios tiene poder para suplirte toda necesidad. Aquellas hermanas que tienen dificultad también para dar a luz, aquellas hermanas que no pueden concebir en su vientre, le pedimos al Señor en el nombre de Jesús que unja ese vientre estéril. Ahora lo declaramos productivo para la gloria y la honra del Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me das de hablar tu palabra, Señor, y de pedir por nuestros hermanos, Dios. Gracias por este privilegio, Dios mío, que aunque no lo merezco, a ti te place, Señor, que nuestros labios sean usados para llevar ese mensaje de salvación, de vida eterna y de sanidad, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Hermanos, que el Señor me los bendiga y espere el siguiente mensaje para la honra y la gloria del Señor. Aleluya, gloria a Dios.